Antes decía Loide, ¿cuántos se sienten como que se ahogan? ¿Vale? Y algunos levantaban su mano. Algo que aprendemos en la vida cristiana, cuando vemos a Dios actuando en medio de toda circunstancia, en la vida cristiana aprendemos o debemos aprender que los momentos difíciles, los momentos de prueba, son momentos de oportunidades. ¿Cuántos creéis eso? Saben, si no nos ponen a prueba, si no ponen a prueba nuestra fe, si no ponen a prueba nuestra resistencia, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Si no somos en ocasiones exprimidos, y tenemos el ejemplo en la propia naturaleza. Si usted toma una aceituna del árbol y directamente del árbol la chupa, ¿a qué le sabe? Bueno, si ha llovido barro, pues le sabrá a tierra, ¿verdad? Si un pajarito ha decidido ir al baño encima de esa aceituna, pues le sabrá a otra cosa. Si está muy verde, pues le sabrá amarga. Si está más madurita y negra, pues será amarga, pero un poquito menos. Ahora, ¿cuándo es cuando se disfruta realmente el fruto de la aceituna? Cuando se prensa, cuando se exprime, ¿verdad? Las uvas están ricas, pero la palabra nos habla de que el fruto de la uva no es la uva en sí, es el vino, es el mosto, esa dulzura. En Asturias tienen lo que es la sidra, ¿verdad? A mí la sidra ya fermentada no es que me haga mucha gracia, además de que es muy ácida, pero la sidra recién exprimida, cuando sale de la manzana, es extremadamente dulce antes de fermentar y es muy rica y nutritiva. Es decir, Dios tiene que exprimir las cosas que Él ha creado para sacar lo mejor de sí mismas. Y a veces rehuimos las pruebas, las dificultades, y le damos la culpa a Dios por todos esos problemas cuando realmente deberíamos ver los hombres y mujeres de fe, como bien decía alguien ahora, pues es que, Conchi, mientras testificaba, tenemos que vivir la fe. Las pruebas, las dificultades, las circunstancias adversas, hermanos, hermanas, son una oportunidad. Una oportunidad de crecer, una oportunidad de madurar, una oportunidad de ver a Dios haciendo milagros en nosotros y de mejorar. Amén. Así que, si te sientes que te estás ahogando, dale gloria a Dios por ello. Porque en el fondo sabes que no te vas a ahogar. ¿Amén? En el fondo sabes que no te vas a ahogar. Lo que pasa es que somos muy telenoveleros, y nos gusta la agonía de ¡ay, Señor! Pero en el fondo sabemos que no nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque el Señor ya nos ha demostrado 1 y 1000 veces que Él ha estado con nosotros. Y que si Él está permitiendo pasar por todo esto en nuestra vida, sencillamente es porque hay un propósito, hay un plan. Amén. Así que me gustaría, Ramón, que pongas ahí en la pantalla algo que quiero que os quede grabado. Porque hace 2 semanas os compartía acerca de viviendo en su propósito, ¿no? Cómo vivir en el propósito de Dios para cumplir con su voluntad y vivir una vida plena y satisfecha. La semana pasada hablábamos y recordábamos que Dios, para poder cumplir ese propósito, nos ha dado ¿el qué? Un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón que Dios nos ha dado, podemos tener éxito en Dios, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida. Ahora bien, para poder cumplir ese propósito y alcanzar ese éxito en Dios, y cuando hablamos de éxito, acordaros lo que os decía, no el éxito según el mundo, sino el éxito según Dios. Es decir, cumplir con su perfecta voluntad, lo cual es vida y es plenitud de vida para nosotros. Tenemos que saber cómo hacerlo. Bueno, pues en la palabra encontramos ciertos principios que nos ayudan. Hoy no vamos a hablar de todos, ¿vale? Porque si no estaríamos aquí hasta muy tarde. Pero vamos a ver la vida de una mujer que atravesó una situación de extrema necesidad, de extremo dolor, de sufrimiento, y que viviendo en base a estos principios pudo alcanzar el propósito de Dios y tener éxito en su vida. Amén. Una mujer que no se conformó a decir, ay, pobrecita de mí, que estoy sola, que lo he perdido todo, sino que dijo, no, voy a confiar en Dios. Amén. Así que vamos a hacer algo que no se hace habitualmente, pero hoy lo podremos hacer porque es un libro de la Biblia bien pequeñito. Vamos a leer el libro de Ruth entero, de atrás hacia adelante, o mejor dicho, de adelante hacia atrás. El libro de Ruth. Por eso me siento, porque si no me iba a pasar mucho tiempo de pie leyendo. Ruth, ¿vale? Está justo después de los jueces, y antes de Samuel, del primer libro de Samuel.
Es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento antes del periodo del profeta Samuel. Capítulo 1 de Ruth dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos para que fuesen grandes, hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Después leeremos los siguientes capítulos para ir desarrollando lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, que tiene que ver, como os decía hace un instante, con lo que estamos experimentando durante el culto. Y como bien decía Eliana, aquí no venimos a cumplir. Aquí venimos a tener un encuentro todos juntos con el Señor. Amén. Con el Dios vivo, con el Dios real, con el Dios que cambia y que transforma las cosas. Amén. Pero Dios es espíritu y por lo tanto tenemos un encuentro con Él en el espíritu. No vamos a tenerlo en las emociones, no vamos a tenerlo en la psique, en la razón, no. Él se manifiesta espiritualmente a través de su palabra, de su Espíritu Santo, y es en el Espíritu donde somos ministrados por el Señor también. ¿Sabéis? No sé a vosotros, pero a mí el libro de Ruth me apasiona. Es un libro fantástico. Es un libro que encierra verdades y principios de vida que son fundamentales para poder atravesar cualquier circunstancia de nuestra vida. Porque todo su contenido, hemos leído nada más que el primer capítulo y es la parte fea del libro, ¿verdad? Todo su contenido nos habla y nos muestra la misericordia de Dios, su bondad y su empeño en cumplir su propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Este año el Señor nos está hablando de dar un paso más. Y yo no sé en qué áreas de tu vida el Señor te está exprimiendo como una aceituna, pero a mí me está exprimiendo en muchas áreas. A mí el Señor me está apretando las tuercas, a mí el Señor está estrujando y estrujando y estrujando. En primer lugar, porque todavía hay mucho de mí que a Dios no le sirve. Pero también hay mucho de mí que todavía
no ha dado a luz, que todavía no ha salido, mucho del potencial que Dios ha puesto en mí, que todavía no ha sido exprimido y ha sido manifestado. Y estoy seguro que es con tu vida de la misma forma, de la misma manera, ¿verdad? El Señor nos está hablando de muchas maneras para que demos ese paso más. Y algo de lo que el Señor nos está hablando últimamente es de que debemos recordar esto, hermanos. Dios nos ha salvado, nos ha diseñado para que vivamos en victoria, como bien decía Conchi. No caminamos hacia la victoria, vivimos en victoria. Amén. No seremos más que vencedores. La Biblia habla en presente. Somos más que vencedores. Amén. Y el Señor quiere que lo seamos en todas las áreas de nuestra vida. No en algunas sí y en otras no. Dios es un Dios que ha provisto de una salvación integral. Una salvación total y absoluta. Y aunque caminamos en el proceso de salvación y perfeccionamiento, de santificación, sabemos que ya hemos sido salvos, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados, adoptados, ya hemos sido aceptados en la familia de Dios y por lo tanto todas las bendiciones de Cristo y en Cristo son para nosotros. Amén. Ahora bien, debemos caminar y aprender a caminar en esa novedad de vida. Debemos aprender a caminar en esa vida nueva que Cristo nos ha dado y con ese corazón nuevo que el Señor nos ha regalado. Y qué bueno es que, como veíamos hace un par de semanas, Dios nos ha revelado su propósito. Nos ha dado un nuevo corazón para que caminemos en él. Y ahora el Señor nos va a dar algunos principios, o nos va a recordar algunos principios necesarios para poder caminar hacia el cumplimiento de ese propósito y por lo tanto vivir una vida de éxito en Dios. Amén. ¿Cuántos queréis vivir una vida de fracaso? Ninguno, ¿verdad? Pero ¿cuántos queremos vivir una vida de éxito? Todos queremos vivir una vida de éxito. Sería de necios querer fracasar. Ahora bien, para tener éxito en Dios debemos vivir en la voluntad de Dios, de acuerdo y conforme a sus principios. Y lo primero que hemos visto aquí, quiero que te quedes con eso, es que sean cuales sean las circunstancias, lo hemos visto en el capítulo 1, sean cuales sean las circunstancias, Dios ha de ser el primero y lo más importante en tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios ha de ser el primero y lo más importante. Fijaros que Ruth era una mujer moabita, destinada a casarse con un moabita, destinada seguramente a tener una vida tranquila. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, era una mujer hermosa, era una mujer trabajadora, era una mujer de buen parecer. Quizás los jóvenes de su pueblo, de su localidad, se la rifaban. Pero entran en escena unos efraitas, de Belén Efrata. Entran unos hebreos que, porque había hambruna en Israel, emigran. Y entonces se casa con uno de ellos. Y entra a formar parte de esta familia hebrea, cuyo personaje que más destaca es Noemí, su suegra. Pero de repente dice que el hombre, el padre de familia, muere. Pasan unos años, sus hijos se casan, una de ellas es Ruth, y también estos dos varones mueren. Y eso en la época de la que estamos hablando era una auténtica desgracia. Porque las mujeres en aquella época dependían totalmente de sus maridos. Y si no era de sus maridos, del hombre que estuviera en la casa. Una mujer en aquella época, en aquellos tiempos, no tenía derecho en la vida pública. No tenía ningún privilegio en la vida pública. Por lo tanto, cuando una mujer se quedaba viuda, si no había guardado la dote que había recibido de su papá el día de la boda, no tenía nada. Estaba destinada, una de dos, a prostituirse o a morir de hambre. Y Noemí lo sabía. Y Ruth lo sabía. Ahora bien, vemos que Noemí amaba a sus dos nueras. Y les dice, chicas, sois jóvenes, podéis volver a casaros, volver a vuestros dioses, volver a vuestra familia y quizás Dios os conceda una segunda oportunidad. Una de ellas se va, Orfa, se va. Pero Ruth decide quedarse. Ruth tenía la oportunidad en la hora más oscura, en el momento más difícil de su vida, cuando no tenía absolutamente nada en sus manos, tenía la oportunidad de volverse a sus dioses. Tenía la oportunidad de volver a su pueblo, a la casa de su padre, con las manos limpias y la conciencia tranquila y decir, papá, me he quedado viuda, soy libre para volver a casarme y empezar de nuevo. Pero entonces Ruth decide hacer otra cosa. Hemos leído en el versículo
16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esta mujer, que viene de un trasfondo pagano, por medio quizás de su suegro, por medio de su suegra y por medio de su marido, conoció al Dios de Israel. Había conocido al Dios verdadero. Había conocido a aquel que todo lo puede. Es más, conoció al Dios que da y al Dios que quita. Pero estaba decidida a servirlo y a seguirlo hasta el final. Para Ruth, el momento de dificultad, el momento de prueba, el momento de dolor, era un momento de oportunidad. Oportunidad para decidir poner a Dios como lo primero en su vida y lo más importante. Amén. Y a mí esto lo que me muestra es un conocimiento profundo y sincero, no solamente del poder de Dios, sino de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y me recuerda a un hombre que también lo tuvo todo y lo perdió. Y que en el momento en que perdió todo, ni una sola palabra de reproche levantó contra el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Amén? Este era Job. El mismo espíritu que había en Job era el espíritu que había en Ruth. No me voy a alejar de mi Dios por muy mal que me vayan las cosas. No voy a dejar de confiar en Dios por muy mal que me vayan las cosas. No voy a darle la espalda al Dios que me ha salvado por muy mal que me vayan las cosas. Hermanos, debemos confiar en el Señor, sean cuales sean las circunstancias. ¿Amén? Y debemos ponerle a Él como primero. Lo primero en nuestra vida. El primero, la prioridad en nuestra vida. Y lo más importante, el más importante. ¿Amén? Eso fue lo que hizo Ruth. Vamos a ver lo que pasó después. En el capítulo 2 dice que ya una vez que han vuelto y Noemí vuelve amargada, vuelve diciendo, no me llaméis Noemí, llamarme Mara, llamarme amargura, porque lo tenía todo y Dios me lo ha quitado todo. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, capítulo 2, versículo 1, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, versículo 10, bajando su rostro se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y dijo ella, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró.
Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Qué bonito. ¿Saben lo que encontramos en este capítulo 2? La respuesta, la primera respuesta a la buena decisión de Ruth. Ruth decidió dejar a su padre, a su madre, a su parentela. Ruth decidió renunciar a los ídolos. Renunció volverse a los falsos dioses y confiar plenamente en el Señor. Y me gustaría que pudiésemos ver algunos de los principios que ya en este capítulo 2 extraemos, en cómo Ruth entendía, sabía qué era lo que tenía que hacer y cómo vivir para tener éxito en Dios. Principios que seguramente ella había extraído, asimilado y guardado en su corazón mientras su suegro, sus hijos leían la Torá, cuando celebraban el Sabbat, cuando recordaban todo lo que Moisés había escrito, recibiendo palabra de parte de Dios en el monte Horeb. Pero estos principios, antes de desarrollarlos o de descubrirlos, se sustentan en algo que quiero que puedas guardar en tu corazón, porque es un principio general que tienes y que tenemos que guardar siempre en nuestro corazón, y que Booz lo revela en el versículo 12 a Ruth. Le dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, hermanas, no hay bendición fuera de las alas del Señor. No hay paz en el corazón alejados de la cobertura que nos dan las alas del Señor. No hay prosperidad de ningún tipo lejos de la protección que Dios nos da. No la hay. Y Noemí, quizás antes de que su marido muriese, antes de que sus hijos muriesen y se quedara viuda y sin hijos, quizás le enseñó a Ruth cuán grandes cosas había hecho Dios en el pasado. Pero fijaros que Elimelec no era un hombre de fe, porque leemos que como hubo hambre en Israel se fue a Moab. En lugar de quedarse en su tierra y esperar, se fue a Moab. Ahora bien, fijaros que Noemí dice que oyó, lo hemos leído en el final del capítulo 1, oyó que en tierra de Israel, que en Belén había pan de nuevo. ¿Saben lo que significa Belén, Bethlehem? Casa del pan. En la casa del pan había de nuevo pan. En el tiempo de los jueces, cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, Dios traía hambruna y traía persecución y traía sufrimiento a su pueblo hasta que se levantaba un juez que los liberaba y entonces volvía de nuevo la prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando clamamos a Dios, Dios responde. Amén. Cuando buscamos al Señor y nos sometemos a su voluntad, el Señor siempre responde. Así que no sabemos exactamente, creemos que este libro esta historia data de los últimos tiempos del libro de los jueces, del tiempo de los jueces. Habría un juez en la tierra que había liberado al pueblo y el pueblo se había vuelto de nuevo al Señor y en la casa del pan había de nuevo pan. Así que Noemí confió en que quizás
Podría seguir viviendo y comiendo un trocito de pan todos los días en la casa del pan. Pero Ruth no conocía la casa del pan. Ruth no conocía ese lugar. Ruth no conocía lo maravilloso que es la tierra de Israel cuando el pueblo busca a Dios y Dios bendice la tierra. Aún así confió en el Señor. Amén. Confió y se refugió. Hermano, hermana, si quieres vivir una vida, si queremos vivir una vida de éxito en Dios, no podemos ir por la vida sacando pecho. Debemos acurrucarnos en el pecho de nuestro Padre. Debemos refugiarnos bajo sus alas y confiar plenamente en Él. Ruth pudo empezar una nueva vida porque escogió refugiarse en Dios y solamente en Él y en las promesas que Dios tenía en su palabra. Pero fijaros, el primer principio del que me gustaría hablar hoy es uno bien sencillo. Versículo 2. Dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella, Noemí, le respondió, ve, hija mía. Hermano, hermana, ¿quieres tener éxito en Dios? ¿Sí o no? No es una pregunta retórica, me tienes que contestar. ¿Quieres tener éxito en Dios? Vive en sujeción bajo autoridad. Dios ha puesto autoridades en tu vida. Sujétate a ellas. Noemí era la autoridad de Ruth. No porque Noemí se impuso a Ruth, sino porque Ruth reconoció en su suegra una autoridad a la cual tenía que estar sujeta. Fijaros cómo le dice una mujer fuerte, una mujer trabajadora, una mujer bonita, una mujer joven, le dice a su suegra que estaba amargada y no tenía nada. Te ruego que me dejes. Te ruego que me dejes. Fue elección de Ruth sujetarse a su suegra. Si quieres tener éxito en la vida, vive bajo este principio. Dios ha puesto autoridades sobre tu vida, sujétate a ellas. Sujétate, vive sujeto a las autoridades que Dios haya puesto sobre tu vida y disfrutarás de la bendición de Dios cada uno de tus días. Porque el Señor solo delega autoridad en aquellos que viven sujetos a autoridad. ¿Por qué Dios delegó autoridad en Jesús? Porque Jesús vivió toda su vida sujeto a la autoridad de su Padre que estaba en los cielos. No hizo como hombre nada, absolutamente nada, fuera de la voluntad y el deseo de su Padre. Por eso el Padre le dio toda autoridad sobre la tierra y en el cielo. Es el principio del éxito en la autoridad. ¿Quieres tener éxito y autoridad en tu casa? Sujétate a las autoridades superiores. ¿Quieres tener éxito y autoridad en el ministerio? Sujétate a las autoridades superiores. Y entonces verás cómo Dios sujeta incluso a las autoridades espirituales bajo tus pies. Porque solo recibimos autoridad de parte de Dios cuando vivimos sujetos a autoridad. Sean nuestros padres, sean los maestros en la escuela o en el colegio, en la universidad, en el instituto, sean nuestros jefes de trabajo, sean gobernantes, sean los pastores y responsables de la iglesia, dentro de la iglesia, sujétate a autoridad y tendrás éxito en tu vida. Un ejemplo muy sencillo, el rey David. El rey David había sido proclamado rey, había sido ungido rey por Samuel. Peleaba las batallas del Señor y Dios le daba éxito. Pero tenía que huir por causa de la locura de Saúl. Dice que en un momento en la cueva de Adulam, David y sus hombres están dentro de la cueva, Saúl persiguiéndolos se encierra en la cueva sin saber que estaban dentro. Y entonces los hombres de David le dicen, ahora es tu oportunidad, mátalo y te proclamaremos rey sobre todo Israel. ¿Qué dice David? Jamás, jamás levante yo mi mano contra el ungido del Señor. Jamás. David era un hombre que entendía los principios del reino de los cielos y sabía que para poder tener éxito en Dios y cumplir el propósito de Dios, tenía que vivir siempre sujeto a autoridad. ¿Y saben lo que sucedió? Que David respetó ese principio y al final fue rey. Al final cumplió el propósito del Señor. Y como os decía Jesús, cuando era niño, que nos dice la palabra, que vivía sujeto ¿a quién? A sus padres. A sus padres. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Jesús sabía a lo que había venido. Jesús sabía que a los ojos del Padre, Él era superior a sus padres, porque Él había estado en la creación de todas las cosas. Pero como hombre, Él aprendió obediencia y se sujetó. Amén. Primer principio,
¿Quieres tener éxito en Dios? Vive sujeto a autoridad. A toda autoridad que Dios haya puesto en tu vida y disfrutarás de la bendición del Señor. En segundo lugar, segundo principio, lo vemos en el versículo 7. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Vive en integridad. Vive en integridad. ¿Sabe? Ruth llega a esa tierra y ella era extranjera. Todo el mundo sabía que no era judía. Era extranjera, era una mujer pagana. Por lo tanto, tenía que ser aceptada dentro de la sociedad. ¿Saben lo que hacían muchas mujeres en aquella época, las extranjeras? Como no eran aceptadas, y si no eran aceptadas no podían trabajar, no podían casarse, no podían tener una familia, ¿saben lo que hacían? Hacían dos cosas. Una, o robaban o se prostituían. En cambio, Ruth dijo, no, yo he confiado en Dios. Yo me he refugiado bajo sus alas. Voy a confiar y refugiarme bajo su gracia. Y pidió a su suegra, déjame ir a trabajar. Déjame ir a trabajar. No me quiero prostituir, no quiero robar, no quiero ser una mujer cualquiera. Quiero confiar en Dios. Y fue y buscó trabajo. Le pidió permiso a su suegra para pedir trabajo. Ahora bien, Ruth conocía las leyes de Israel. Porque dice que fue al campo y se fue a esperar a que los espigadores pasaran. Y todo lo que sobraba, es decir, lo de las esquinas, lo iba recogiendo. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés estaba escrito que para el hambriento, para el mendigo o para el extranjero, todo aquello que se caía de la siega no se podía recoger, había que dejarlo y era para alimentarlos a ellos. En un campo siempre se dejaban las 4 esquinas sin espigar, para que los extranjeros, para que los mendigos, los pobres pudieran venir y espigar. Y Noemí no fue a robar, fue a recoger lo que sabía que Dios había dejado para ella. Porque había escuchado de su suegra que había pan de nuevo en Betlehem, en la casa del pan. Hermanos, hermanas, si queremos tener éxito en la vida y disfrutar de las abundantes bendiciones de Dios, tenemos que ser siempre íntegros. ¿Saben algo que a Dios le repatea? Los tramposos. Los tramposos. La gente que busca atajos, la gente que hace trampas, la gente que quiere hacer las cosas fáciles o hacérselas fáciles a ellos mismos. Los que creen que pueden ir engañando, que pueden ir enredando. Al Señor esos no le hacen ninguna gracia y no tienen éxito en su vida. Fracasan, más pronto que tarde, fracasan en su vida. Porque con el Señor, hermanos, no hay atajos. Amén, no hay atajos. No hay atajos. Dios ha establecido unas leyes naturales que han de cumplirse. Si tú plantas un árbol, plantas un naranjo, por mucho que tú te levantes todos los días y lo animes, vamos naranjito, no va a crecer más rápido. Es más, si le echas mucha agua o lo abonas mucho, lo vas a acabar matando. Si tú lo coges y lo estiras fuerte, lo vas a acabar arrancando. En nuestra vida, en nuestro desarrollo personal, de carácter, y en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, en todas las áreas, hay un tiempo y un proceso en el cual debemos aprender a vivir sujetos a toda autoridad y en integridad, no buscando atajos ni queriendo acelerar los tiempos, confiando en la poderosa mano de Dios. Amén. Porque dice la palabra que con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Está hablando el salmista al Señor. Y también el Salmo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo. Es decir, mira, observa al íntegro y al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Amén? Si estás pasando por una situación difícil y complicada, vuelve a sujetarte a la autoridad que Dios te ha dado. Primero Dios y después las que Dios haya puesto sobre tu vida. Y después camina en integridad. No busques atajos ni quieras hacer trampa. Confía plenamente en el Señor. Y el segundo o tercer principio lo encontramos en este mismo versículo. La segunda parte dice así: entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Hemos visto que Ruth confió en Dios. Amén. Ruth se refugió en Dios. Amén. Ruth se sujetó a autoridad. Estoy enamorado de Dios, no tengo más que hablar de Él. Ruth se sujetó a autoridad, Ruth caminó en integridad, pero tercer principio, ¿quieres tener éxito en Dios? Hay que doblar el espinazo.
Hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. Hay que darle duro. ¿Amén? La salvación es gratis. Los dones son gratis. Las manifestaciones del Espíritu son gratis. Pero hay que trabajar duro. En la obra de Dios hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Decía una sierva del Señor hace muchos años, una mujer que Dios utilizaba internacionalmente con la predicación evangelística y los dones de los milagros, la sanidad, de los prodigios. La gente le decía, hermana, pero usted ora mucho. Y dice, sí, oro muchísimo, pero también trabajo mucho. También me esfuerzo en la gracia. No pierdo el tiempo. No pierdo el tiempo ni tiro el dinero con cosas que son vanas en este mundo. Me esfuerzo cada día en mejorar. Me esfuerzo cada día en estar más cerca del Señor. De trabajar cada vez más y más íntegramente y más profundamente en la obra del Señor. En aprovechar cada oportunidad que Dios me da para predicar su palabra, para hacerlo de forma más excelente. No tengo tiempo y no pierdo dinero en cosas que no sean para el reino de los cielos. Vemos aquí que Ruth dice que los que estaban trabajando con ella, dice, ha llegado esta mañana y hasta esta hora aún no ha parado. ¿Saben cuándo llegaba el capataz a revisar el campo? No llegaba a mediodía cuando hacía más calor. Llegaba al final de la tarde, cuando ya estaba fresquito, cuando ya tenía que ver el resultado de las labores de ese día. Todos se habían parado a comer, todos se habían parado a descansar, todos se habían detenido a descansar en las horas de más calor, que en Israel hace mucho calor en el tiempo de la cosecha. En cambio, Ruth siguió trabajando. Ruth no esperó a que Dios enviase la provisión del cielo. Ruth confió en Dios y se puso a caminar. ¿Amén? Así que, hermanos, si quieres tener éxito en Dios, tienes que vivir bajo un principio de esfuerzo. Vivir esforzadamente. Vivir esforzadamente. Y no solo en el trabajo secular o en el trabajo, en la parte laboral. No, en todas las áreas de nuestra vida. No pretendas que Dios te use poderosamente si no oras. No pretendas que Dios te use poderosamente si no pasas tiempo delante de su palabra, conociendo y descubriendo a Dios y siendo transformado por el poder de la palabra. No esperes que Dios haga grandes obras en tu vida y a través de tu vida si no inviertes en el reino de los cielos. Porque Dios no le da perlas a los cerdos. Es verdad que Dios nos usa aún a pesar de nosotros. Pero hermanos, si Dios hasta ahora trabaja, como dijo Jesús, Él dijo, hasta hoy mi Padre trabaja, yo trabajo también. Cuando los colosenses estaban esperando a que ya el Señor viniera, los tesalonicenses, ya el Señor viene pronto, Dios viene pronto. Y dejaban de trabajar, dejaban de todo, se dedicaban a solamente estar de casa en casa y el domingo al culto. Y Pablo, ¿qué les dice? Que el que no trabaja y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y el que no trabaja, que no coma. Y no estamos hablando del que sufre por causa del paro o la desocupación. Estamos hablando del que pudiendo trabajar no lo hace. Estamos hablando del que pudiendo orar no lo hace. Del que pudiendo servir a la obra del Señor no lo hace. Del que pudiendo entregar lo mejor de sus años, de sus fuerzas, no lo hace. Y por lo tanto nunca tiene éxito. Luego se queja o se pregunta, uy, ¿por qué el hermano que parecía que no sabía hacer nada, mira dónde el Señor lo ha llevado? Pues déjame mostrarte quizás a un hombre o una mujer sujeto a autoridad. Un hombre que camina en integridad. Una mujer que trabaja incansablemente. Porque lo que sembramos, hermanos, eso recogeremos. Amén. Así que, hermano, Dios siempre abre puertas para aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan y están dispuestos a trabajar duro en todas las áreas de la vida. Amén. Así que, sujetos a autoridad, viviendo en integridad y esforzadamente. Versículo 9, vemos el siguiente principio. Como ven, no hay que romperse mucho la cabeza, está todo aquí. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y fijaros, el versículo 10 es el que nos da el principio. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ruth sabía que ella no era merecedora del favor de Booz por su condición de extranjera en medio de Israel. Así que Ruth se humilló cuando se vio aceptada. Ruth humilló su corazón porque sabía que lo que Booz acababa de hacer era fruto de la gracia. No era fruto de su esfuerzo.
No era fruto de su merecimiento. Ruth no lo merecía, como tú y yo tampoco lo merecemos. Dios no te debe nada. Déjame decirte, Dios no te debe nada. Dite a ti mismo, Dios no me debe nada. Dios no te debe nada. Eres tú el que le debes todo a Dios. Y yo también. Así que lo que somos, lo que tenemos, es por pura gracia. Es un regalo. Y esto, hermanos, debería humillarnos todo el tiempo. Pero no humillarnos, decir, ay, pobrecito de mí, que no valgo nada. ¡No! Sino, Señor, gracias porque aunque a pesar de que no valgo nada y casi todo lo que hago lo hago al revés, aún así tú me amas. Gracias porque a pesar de que soy un pecador, porque peco todos los días, aun sabiendo que no debo pecar, peco todos los días, aún así tú me amas y tú me aceptas y me quieres tal y como soy. Eso debería tenernos con el corazón siempre humillado, recordando las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas. Que todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla delante del Señor, ese será enaltecido. Amén. Ese será enaltecido. Nosotros también éramos extranjeros. Nosotros también éramos advenedizos. Nosotros también estábamos apartados de las promesas de Dios, mis amados hermanos. ¿O no os acordáis? ¿Hay algún judío aquí? No, ¿verdad? Somos todos gentiles. Somos todos gentiles. Por lo tanto, todos estábamos desheredados de las promesas de Dios para su pueblo. Pero, como leemos en Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un solo y mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilloso! Nosotros como Ruth también estábamos lejos de las promesas, estábamos apartados, no nos pertenecían las promesas de Dios. Pero, el Señor Jesús tuvo a bien el acercarnos al Padre. Tuvo a bien el acercarnos y hacernos acreedores de esas promesas por sus méritos. Hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor. Amén. Por eso debemos vivir en humildad. Debemos vivir humildemente cada día. ¿Por qué? Porque, como leeremos a continuación en 1 de Pedro capítulo 5, Dios, ¿a quién da gracia? A los humildes. ¿Y a quién resiste? ¿A quién le da la espalda? Al soberbio. Al que se cree que es algo, al que se cree que algo se merece. Pero en cambio en Ruth vemos una mujer que se humilló y dijo, Señor, no soy digna. ¿Quién soy yo para haber hallado gracia, para haber hallado favor delante de ti en Israel? El apóstol Pablo, después de haber hecho ya grandes cosas para el Evangelio y para la obra, dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y voy a terminar este principio, ya llegando al final de la palabra, dejándoos el consejo que mi pastor me dejó a mí unos meses antes de morir. Me estaba enviando al seminario y entonces él me dijo, Serafín, te quiero dejar algo que mi pastor me dejó a mí hace 40 años. Te quiero dar el consejo que me dieron a mí y que siempre que lo he puesto en práctica como un principio de vida, me ha ido bien. Dice, yo quiero que te vaya bien. Así que me escribió en la primera página de mi Biblia, ya he tenido varias Biblias desde aquella, hace casi 20 años, pero en cada Biblia que me regalan o que me compro, en la primera página, siempre escribo esto. 1 de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente jóvenes, y aquí ponemos jóvenes, adultos, ancianos, todos. Estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros,
revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Y continúa con lo que decía Manu en una de las promesas. Echad todas vuestras cargas. Echad vuestras cargas en Él. Descansad en Él. Hermanos, este consejo me lo dio mi pastor como un principio de vida. Y debo decir, después de casi 20 años, que cada vez que yo lo he puesto en práctica, me ha ido bien. No me ha ido tan mal. Me ha ido bien. Vivir bajo el principio de humildad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ruth lo reconoció y Dios la exaltó, como veremos a continuación. Amén. Pero fijaros lo que dice Booz. Versículo 11. Respondió Booz: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Saben de lo que me habla este versículo? Uno de amor sincero. Ruth amaba a Noemí. Ruth amaba a Noemí y sabía cuál era su responsabilidad para con Noemí. ¿Saben? Bajo la ley de Dios, cuando un hombre o una mujer entran a formar parte de otra familia, dejará el hombre a su padre y a su madre, por lo tanto también la mujer. En este caso nos da a entender la palabra que Ruth tenía padres todavía y tenía familia que cuidaban de ellos. Vuelve a tu familia para que entre tus hermanos te puedas volver a casar, que era la costumbre. En cambio, Noemí estaba sola. Y Ruth amaba a Noemí como a una madre. Por eso se quedó con ella. Donde tú estés, yo estaré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y solo el Señor y la muerte nos podrán separar. Y Booz reconoció ese gesto de amor. Pero también reconoció un gesto de fidelidad. Porque el amor y la fidelidad de Ruth hacia Noemí iba más allá de los vínculos legales. Ruth era libre. Bajo la ley y la legalidad era libre para hacer su vida de nuevo. Pero ella estaba unida a Noemí por vínculos mucho más profundos. Los vínculos del amor. Se comprometió con ella y asumió la responsabilidad de cuidarla y de serle fiel, Hermanos, hermanas, el principio del amor y la fidelidad. Dios siempre bendice y prospera a quienes viven en amor y son fieles a su palabra. Dios siempre prospera y bendice a quienes viven en amor y en fidelidad. Es más, ¿qué dice Jesús en Mateo 25 cuando nos habla en la parábola de lo que recibiremos en el cielo? ¿Qué recompensa recibiremos en el cielo? Apocalipsis nos habla de coronas, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo realmente lo que recibiremos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra recompensa. Que el Señor nos halle fieles. Que el Señor nos halle fieles. No que nos halle grandes, no que nos halle llenos de títulos, de conocimiento y de éxito ministerial. No. Que nos halle fieles. En lo mucho o en lo poco, que Él nos halle fieles. ¿Crees que Dios te puede dar mucho más? Pues déjame decirte que si no te lo ha dado es porque no eres capaz de administrarlo todavía. Confía y sé fiel en lo que Dios te ha dado ahora. Sé fiel en ese poquito y Dios te pondrá en más. Hasta que no sepas administrar bien eso, no podrás recibir más. Porque Dios no es un Dios que malgasta sus bienes. Y no es un Dios malo que nos hace sufrir estropeando lo que nos pone entre manos. Sino que aquel poquito que nos ha dado, amémoslo y administrémoslo con fidelidad. Amén. Y el último principio lo vemos ya en el capítulo 3. Y para no extendernos más, vamos a leerlo directamente. ¿Vale? Aquí pasa toda una historia. Noemí le envía a Ruth a la era, donde estaban celebrando la vendimia, celebrando la cosecha, y le da instrucciones a Ruth para que halle favor y puedan ser redimidas de la
por así decir, de la desgracia que habían sufrido. En el versículo 5 y 6 del capítulo 3 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué principio encontramos aquí? Haré todo lo que tú me mandes. Muy bien, Montaña. Obediencia. ¿Quieres que te vaya bien en la tierra? Obedece. ¿Quieres tener éxito en Dios? Obedece. ¿Quieres prosperar y ser bendecido? Obedece. 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 Obedece a Dios. Obedece a su palabra. Obedece a tus padres. Obedece a tus pastores. Obedece a tu jefe. Obedece a las personas que Dios ha puesto sobre tu vida para velar sobre ti y que te vaya bien. Obedece. Obedece. Porque Dios los ha puesto ahí para algo. Ruth halló gracia delante de Dios y delante de los hombres también. Alguien dijo, ¿le puedes ofrecer a Jesús tus manos sin darle tu corazón? Pero es imposible darle tu corazón a Jesús sin darle también tus manos. Le puedes dar tus manos y te guardas tu corazón. Y entonces eres un fariseo, un religioso que hace muchas cosas en la iglesia, pero luego haces lo que te da la gana. Ahora, si le das tu corazón, automáticamente le estás entregando también tus manos. Porque si le das tu corazón, le estás dando todo al Señor. Y por lo tanto, obedeces. Decía Samuel cuando Saúl cometió la locura de sacrificar, no siendo él el sacerdote, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, hermana, no quieras entregar tu vida en sacrificio vivo para el Señor ni para la iglesia. No quieras entregar tus días como un sacrificio para que... No, el mundo no necesita ningún Superman ni ninguna Supermana. El mundo no necesita ningún superhéroe espiritual. El mundo necesita hombres y mujeres obedientes a Dios. Hombres que obedecen, sean cuales sean las circunstancias. Mujeres que obedecen, sea cual sea su situación personal, familiar, económica, laboral o matrimonial. Que obedecen al Señor, sean cuales sean las circunstancias. El único superhéroe que ya hizo todo lo que tenía que hacer se llama Jesucristo. ¿Amén? Tú y yo solamente tenemos que obedecer la voz del Maestro. Y entonces seremos prosperados en todo. Entonces el Señor abundará en bendiciones sobre nuestras vidas. Amén. Y el capítulo 4, que tampoco lo leemos porque ya se nos ha hecho tarde, pero lo podéis leer en casa porque es maravilloso. Dice que Ruth obedece a su suegra y halla el favor delante de Booz. Entonces Booz se da cuenta de que Ruth es la nuera de Noemí y que Noemí era mujer, es la viuda de Elimelech, alguien de su familia, de su casa. Y aquí entra en juego algo que es con lo que quiero cerrar. Aquí vemos el plan de redención y de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Booz tenía el poder y la capacidad de redimir a Noemí, es decir, de quitar la afrenta de sobre su vida y devolverle todo aquello que la muerte de su marido le había robado. Booz era el Goel, el que podía redimir, una figura y tipo de Jesucristo. Pero entonces Booz se da cuenta de que hay un pariente aún más cercano que él. Y dice, yo no puedo redimir si este hombre no me da autoridad. Estoy parafraseando y resumiendo todo el capítulo. Entonces dice que va a la puerta de la ciudad, que era la costumbre en aquel momento, y dice, tú puedes redimir, tú puedes devolverle a esta mujer todo lo que se le debe, pero debes casarte con ella. Entonces este hombre que dice que estaba casado, que no podía hacerse cargo de toda esa responsabilidad, dice, yo renuncio a mi derecho a redimir. Así que Booz se quita un zapato, el otro se quita su zapato y delante de todos los ancianos y testigos dice, él ha renunciado a su derecho de redimir, yo redimo. Es lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Cuando tú y yo vinimos y nos refugiamos, siendo pecadores, no teniendo nada, habiéndolo perdido todo y confiando solamente en su gracia, el Señor Jesús dijo, yo redimo. Pero fijaros, dice la palabra, leemos aquí en el capítulo 4, que Booz se casó con Ruth. Booz se casó con Ruth. Y no solamente fue una bendición para Ruth. En primer lugar, como resultado de una vida conforme a los principios de Dios, Ruth proveyó
de redención y restauración para la casa de Noemí. Porque hermanos y hermanas, cuando tú y yo vivimos conforme a los principios de Dios, nuestro éxito salpica a los que nos rodean. Amén. Nuestra bendición alcanza a todos los que nos rodean. Amén. Amén. En segundo lugar, ella recibió honra sobre su vida, porque ya nunca más fue Ruth la moabita. Pasó a ser una hija del pueblo de Israel. Pasó a ser reconocida como una prosélito, es decir, una extranjera que entra a formar parte del pueblo de Israel con todos los derechos, privilegios y obligaciones. Fue adoptada en la nación de Dios. O sea que fue una mujer honrada, porque además se casó con un hombre rico y poderoso. Pero de aquí llega lo más importante, mis amados, y lo importante y trascendental para tu vida y mi vida es que vivamos en los principios de Dios. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor, versículo 14 del capítulo 4, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Dios le quitó 2 hijos y le dio otro. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Saben quién fue David? A quien Dios prometió que su reino sería un reino eterno e inconmovible. ¿Saben quién es descendiente de David? El Mesías Redentor del mundo. Es decir, que una moabita que creyó a Dios, confió en Dios, se refugió en Dios y vivió sujeta a autoridad, vivió en integridad, vivió en amor y fidelidad, vivió esforzándose cada día, vivió en obediencia, entró a formar parte de la genealogía del Mesías Redentor. Es decir, que la vida de Ruth le salpica a ti y me salpica a mí. Su bendición y su éxito te alcanza a ti y me alcanza a mí. Porque de su descendencia vendría el Mesías prometido de Israel y el Salvador de toda la humanidad. ¿No es el Señor bueno? ¿No es Dios maravilloso? Hermano, hermana, es tan importante que tú y yo vivamos en obediencia a Dios. Porque viviendo bajo los principios de Dios, no solamente seremos bendecidas y bendecidos, tendremos éxito en nuestra vida, sino que seremos de bendición para pueblos y para naciones. Para pueblos y para naciones. Amén. Y esto nos recuerda, volviendo al principio, ¿cuántos se están ahogando? Pues dale la gloria a Dios por ese río. Dale la gloria a Dios por ese mar tempestuoso. Dale la gloria a Dios por esa tormenta. Porque Dios la está usando para que confíes en Él, para que te refugies en Él y para que te reafirmes en Él y aprendas a vivir dependiendo completamente del Señor. Y si esta tormenta no es suficiente para que aprendas a vivir en humildad delante de Dios, te aseguro, aunque no soy profeta ni hijo de profeta, que Dios enviará otra tormenta. Y si no aprendes con la siguiente, te enviará otra tormenta. Y te enviará otro huracán, te enviará otro ciclón, te enviará todo lo que sea necesario para que por medio del sufrimiento aprendas a ser de bendición para otros. Aprendas a confiar en Dios. Dejes de ser un niño, una niña espiritual y crezcas y des fruto de salvación y bendición para otros. Amén. A que la historia cambia cuando vemos las tormentas desde esta perspectiva. A que todo es diferente. Vemos propósito de Dios. Vemos propósito de Dios. Hermanos, todos queremos tener éxito en Dios. ¿Amén? ¿Amén? Algunos dicen, no, yo quiero vivir tranquilo. No, yo no quiero tener éxito, yo quiero que Dios me deje en paz. Pues el día que Dios te deje en paz tienes un problema. Será que ya no serás hijo, serás bastardo. Y todos somos hijos. Amén. Y por lo tanto dejemos que Dios trate con nosotros como Él quiera.
Sigamos el ejemplo de Ruth y vivamos confiando en Dios, vivamos refugiándonos en Dios, vidas de sujeción a la autoridad, de integridad, esforzadas en humildad, fidelidad y amor, obedientes siempre al Señor. Estas son las vidas que tienen éxito, estas son las vidas que triunfan, estas son las vidas que prosperan, las vidas que son bendecidas. Amén. Y si esta tormenta te parece demasiado dura, recuerda lo que también nos decía Itiel, las verdaderas tormentas están aquí dentro. Así que es aquí dentro donde Dios tiene que darnos paz. Las verdaderas tormentas están en nuestra alma y en nuestra mente. Es ahí dentro donde Dios tiene que darnos paz. Si te sientes como Ruth, haz como Ruth. Sujétate y di, Señor, ¿a dónde vamos a ir a espigar ahora? ¿A dónde vamos a ir a trabajar duro? ¿Dónde vamos a poner nuestras manos en el arado? Porque ahí es donde está la bendición. Amén. Amén. Pues vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Yo sé que estáis cansadas y cansados, no vamos a hacer mucho más. Pero vamos a dar gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios por tu tormenta y por la mía. Le doy gracias a Dios por tu sufrimiento y por el mío. No le doy gracias a Dios por tu sufrimiento causado por tu pecado, a ese no. Por ese no. Pero por el sufrimiento que la vida nos proporciona, yo le doy gracias al Señor, porque me enseña cuán bueno es mi Dios. Me enseña cuán misericordioso y cuán poderoso es nuestro Dios, que de lo malo y de lo difícil el Señor saca un propósito de salvación eterna. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo que tú nos das a través de tus siervas y tus siervos. Señor, reconocemos que somos muchas veces quejicas, Señor, que nos lamentamos, que incluso sabiendo que pagamos las consecuencias de nuestros errores y pecados, nos rebelamos contra tu voluntad y el trato que quieres tener con nosotros. Pero en esta hora, Señor, nos alegramos, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue hablándonos para que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Padre, gracias porque tú nunca tiras la toalla con nosotros y no nos das más de lo que sepamos y podamos administrar, Señor. Te rogamos, Espíritu de Dios, enséñanos a vivir conforme a tu palabra y a tus principios. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos conforme a tus deseos para que tengamos éxito y bendición, prosperidad en nuestras vidas, Señor. No queremos fama, no queremos dinero, no queremos reconocimiento humano, queremos hacer tu voluntad, porque todo lo que sea humano se muere, se pierde y se pudre, pero aquello que viene del cielo es aquello que perdura para siempre. Señor, queremos cumplir tu propósito en nuestra vida. Te damos gracias porque nos has dado un nuevo corazón que nos permite vivir, pensar, actuar y obrar como tú lo haces, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña a caminar derechos, firmes, hacia el cumplimiento de tus propósitos. Señor, pon en nosotros un espíritu como el que había en Ruth. Pon un espíritu como el que había en esa mujer, de la cual aprendemos a vivir en integridad, Señor. Aprendemos a no hacer trampas, a no buscar atajos, Señor. A no querer enriquecernos ilícitamente, Señor. A no pensar solamente en las cosas materiales, sino a poner nuestros ojos en las cosas del cielo. Enséñanos, Padre, a amar y a ser fieles en lo poco, Dios mío. A no desear grandes cosas cuando ni siquiera somos fieles en las pequeñas. Enséñanos a ser fieles en las pequeñas, Padre. Y sobre todas las cosas, a vivir sujetos a tu autoridad, obedientes a tu palabra. Y descansando en un Padre bueno. Descansando en un Padre que nos ama. En un Padre